Bueno, creo que el Señor Jesucristo es claro dentro de muchas cosas, ¿cierto? En una de las parábolas que habla de el juez injusto, que creo que es bien conocida, donde parte, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Diciendo de que les habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y, pero dentro de todas las cosas que el Señor Jesucristo dice, ¿cierto? Quiero agregar esta pequeña reflexión o ejemplo en el libro de Hechos. Nos encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Les voy a ir contando, ¿cierto? Para no hacer esto tan largo, ¿cierto? Y leerlo todo. Nos encontramos en el libro de Hechos que Pablo, ¿no es cierto? Eh, Va a Listra, ¿cierto? Y va a Iconio, ¿cierto? Y cuando llega a cierto lugar, ¿cierto? Eh, Se encuentra a el discípulo Timoteo. Pero después de eso, ¿cierto? Dice de que, por ejemplo, les voy a leer algunos versículos. En el versículo 6 dice, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, primero. Después, como vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no los dejó. Segunda señal. Y pasando a Misia, descendieron a Troas, y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tercera señal. Nos encontramos de que el Espíritu Santo ciertamente estaba guiando a Pablo, ¿cierto? Para que llegara a cierto lugar y le prohibió ir a uno que otro lugar. Pero vamos a ver otra cosa. Desde que Pablo, ¿cierto? Que recibió esta visión, obviamente que procuró ir, ¿cierto? A Macedonia, como se llama, lo antes posible. Y justamente llegó, en el versículo 12, ¿cierto? Dice que de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad unos días. Dice de que el día sábado salieron, ¿cierto? A la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y se sentaron y le hablaron a las mujeres que se habían juntado. Y aquí habla de una mujer, ¿cómo se llama? Llamada Lidia, ¿cierto? Que Dios abrió su corazón para que pudiera estar atenta a lo que Pablo estaba enseñando, ¿cierto? Y los invitó a quedarse con ellos, ¿cierto? En su casa. Vemos de que era un lugar donde se solía hacer la oración. Y aunque usted diga de que es un tema judío y todo lo demás, pero vemos ahí de que había cierto grupo de personas fieles, ¿cierto? Entre ellas este grupo ¿cómo se llama? De mujeres que iban todos los sábados a orar y perseveraban en ello. Y cómo Dios ya estaba trabajando. Ya mientras ellas estaban orando, ¿cierto? Llegó el tiempo de su visitación y el Espíritu Santo ya estaba direccionando a Pablo para que llegara a esa ciudad, prohibiéndole ir a un lugar, prohibiéndole ir a otro lugar y probablemente preparándole un compañero, como era, ¿cómo se llama? Timoteo, ¿cierto? Y llegan allá y después de haber tenido esta visión, ¿cierto? Llegan acá y uno de los primeros acontecimientos que hubo, ¿cierto? Que en el versículo 16 dice, y aconteciendo que yendo nosotros a la oración, o sea, donde ya estaban yendo siempre, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Bueno, y yo creo que ya todos ustedes saben cómo termina esto, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta mujer, ¿cierto? O, ¿cierto? El espíritu que estaba dentro insiste, ¿cierto? En tratar de hacerle creer a toda la gente que prácticamente el demonio que estaba, ¿cierto? En ella era compañero de Pablo, hasta que Pablo dice, en el nombre de Jesús, sal de ella y se fue. Quedó un tremendo alboroto, ¿cierto? Tanto así que Pablo es golpeado, es encarcelado, y ¿cómo se llama? No solamente Pablo, sino que Silas, ¿cierto? Y después de haber sido, ¿cómo se llama? Azotados, etcétera, etcétera, estando, ¿cierto? En la cárcel, ellos empiezan a cantar himnos. Y yo creo que ya todos saben esto, ¿cierto? Y viene un terremoto, ¿cierto? Y finalmente el carcelero termina convirtiéndose, ya que ninguno de los encarcelados huyó, lo cual iba a conllevar que el carcelero iba a ser asesinado. Y él mismo se iba a quitar, ¿cómo se llama?, la vida, ¿cierto? Vemos de que él fue salvo toda su casa, ¿cierto? Y vemos aquí un gran avivamiento, entendiendo que los avivamientos no son como se ha creído este último siglo, ¿cierto? Estadios llenos, ¿cierto? Y un montón de cosas. Un avivamiento es una conversión donde se manifiesta el poder de Dios. Puede ser en una familia, puede ser en una persona, puede ser en una iglesia, puede ser en una nación, en una ciudad. Entonces, nosotros vemos cómo realmente Dios obró y llevó a Pablo a este lugar porque había un grupo de personas que perseveraban en orar.
No es que si no hubiese habido nadie, no hubiese pasado nada. Pero como Dios dice, o sea, como el mismo Señor Jesucristo dice, mirad al juez injusto, que por la perseverancia de la viuda le hizo justicia. ¿Cuánto más no lo hará Dios con los que oran a Él día y noche? Entonces, nosotros vemos de que viene Dios, liberta, o sea, primero llega con conversión, ¿cierto? Con influencia, después liberta al pueblo de un espíritu inmundo, de un principado que estaba ahí. Después de eso, Dios siembra respeto por el cristianismo, porque Pablo es liberado con temor de los que lo habían, ¿cómo se llama?, flagelado, porque él dice, yo siendo romano, fui, ¿cómo se llama?, azotado, ¿cierto?, sin, ¿cómo se llama?, sin hacerme, ¿cierto?, un juicio previo, etcétera, etcétera, y dice que los magistrados tuvieron temor, porque era romano. Entonces, miren qué cosas hace Dios. Primero, esta mujer que era vendedora de, ¿cómo se llama?, vendedora de púrpura, ¿cierto?, era una mujer con mucha influencia, y fue ella la primera que se convirtió. Después hay una liberación del principado que estaba en el lugar. Evidentemente se muestra públicamente que el evangelio que estaba predicando Pablo era más poderoso que este espíritu pitónico que quizás cuántos años estaba ahí. Entonces ya había un impacto social. Después de eso nosotros vemos de que es encarcelado, ¿cierto? Todo lo que vimos, y después entra un temor y Dios siembra un respeto por lo que había traído Pablo. Probablemente esa combinación de cosas trajo cierta libertad, cierta garantía, cierto impulso, cierta plataforma para que los cristianos que Pablo había establecido en Macedonia pudieran vivir y establecer el reino de Dios, que no significa que no tuvieron luchas, pero una plataforma, un respaldo. Y nosotros vemos de que Pablo en sus cartas habla de ello, de que era una de las iglesias más perseverantes que había. Entonces, la necesidad de orar y de perseverar para que haya un avivamiento. No esperemos de que caiga un don del cielo y que yo de repente empiece a predicar y que multitudes se conviertan. Nosotros necesitamos sembrar, establecer, por eso que es importante que nos juntemos a orar y no nos conformemos. Amén, hermanos. Para Dios todas las cosas son posibles. Eso, que Dios lo bendiga mucho.